Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. De Ríos de Adoración, que el Señor Todopoderoso les bendiga a todos ustedes, hermanos, que siguen esta programación de Ríos de Adoración, nuestro espacio de estudio de la palabra de Dios, y estamos, claro, en introducción a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Si es la primera vez que te unes, te invitamos a ir en YouTube a nuestra lista de reproducción estudio bíblico, y ahí podrás encontrar la secuencia de las clases. Demos gracias al nombre de Dios porque es bueno, porque es misericordioso. Recuerde dejar me gusta, compartir, comentar con alguien para que aprendas sobre la palabra de Dios, y sobre todo dedicamos este tiempo, un tiempo no muy prolongado, para que podamos captar las ideas e ir reflexionando poco a poco sobre la palabra de Dios. Hemos dado inicio al tema los grandes momentos de la historia de la salvación, y hemos hablado ya sobre la descripción de ese acontecimiento, Abraham, el llamado de Abraham, la promesa que Dios se tiene, y en este día continuamos con la segunda parte de ese tema, ya hablando sobre la fe de Abraham y también el sentido de esa promesa para Abraham, y luego ya en la próxima clase hablaremos sobre el significado que tiene esa palabra para nosotros. En este día vamos a consagrarnos al Espíritu Santo para que Él venga, para que Él se derrame. Decimos: ven, oh Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, a quien el Padre nos ha prometido, tú, a quien nos da el Padre cuando se lo pedimos. Ven, oh Espíritu Santo, porque Jesús ruega al Padre que te envíe a nosotros en su nombre, y porque Él mismo te envía a nosotros mandándote desde el Padre. Ven, oh Espíritu Santo, y permanece siempre en nosotros, y enséñanos todas las cosas, y recuérdanos todas las palabras de Jesús. Ven, oh Espíritu Santo, ven a darnos pruebas en favor de Jesús, y que podamos contigo en nosotros hablar en favor de Él. Ven, oh Espíritu Santo, introdúcenos a la verdad total, y dinos lo que tú escuchaste de Jesús, y anunciándonos las cosas futuras. Ven, oh Espíritu Santo, y glorifica a Jesús en nosotros, revelándonos y anunciándonos todo lo de Él. Ven, oh Espíritu Santo, porque Jesús te envía sobre nosotros, y revístenos de la fuerza que viene de arriba. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ama y que nos bendice y que es bueno. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Bien, mis hermanos, qué maravilloso es el nombre del Señor. Nos hemos quedado y estamos estudiando precisamente la palabra de Dios sobre el inicio de los grandes momentos de la historia de la salvación. Y hemos estudiado el llamado que Dios le hizo a Abraham, que deje todo y que se vaya por la tierra que el Señor le va a mostrar. Bendito Dios. Entonces en este día vamos a hablar acerca de esa fe que tuvo Abraham también, que es muy importante para nosotros. Y ya nosotros sabemos que la historia de la salvación comienza con un hombre, que ese hombre con la fe de un hombre, y que se trata de una historia basada en la fe.
hermano, y que Abraham es el primer eslabón de la cadena. Eso fue Abraham, hermanos. Y en ese sentido, Abraham viene a ser como ese ejemplo, ese prototipo perfecto para todos los que después nos hemos ido insertando en esa misma cadena, en esa misma corriente de salvación. De Abraham parte esa historia tan importante de nuestra salvación para nosotros, para nuestra vida, para el servicio de Cristo y sobre todo para el servicio, ya nosotros hablamos de Cristo. En el Antiguo Testamento hablaban de Dios y de la gracia, y luego poco a poco se fue construyendo en el paso de los siglos, como hemos leído los libros de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que se fueron formando durante muchos años. Interesa comprender, hermanos, también muy de cerca en qué consistió la fe de Abraham. Si nosotros vamos a la carta a los Hebreos, el autor expresa lo que fue la fe de Abraham. Y nosotros podemos ir en nuestra Biblia, precisamente en esa carta, donde se nos habla sobre cómo es la fe, cómo fue la fe de Abraham. En el capítulo 11, mis hermanos, ahí podemos encontrar lo que vamos a leer en este momento. En el capítulo 11, de versículo 8 al 12, vamos a leer lo que dice la palabra. Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Y ahí nos quedamos, mis hermanos. Ahí nosotros vemos, en este texto se destacan varias cosas. La fe de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Deja todo. Abraham dejó, hermano, todo. Abraham dejó su casa, su ciudad, su familia. Tan solo, mis hermanos, aquí existe algo que fue el mérito de ponerse en camino, hermano, sin saber a dónde iba, hermano. Usted se imagina que ahora mismo el Señor le diga a usted, deje todo. Por ejemplo, en el llamado podemos hacer una representación alegórica de eso. Se puso en marcha, mis hermanos, y la vida dura que tuvo que llevar Abraham como nómada. Aquí vemos también que surge el deseo y la esperanza que tuvo de instalarse en una ciudad con cimientos. La fe que tuvo para esperar a un hijo y la descendencia de ese hijo cuando sabía que era estéril y que se le había pasado la edad de la fecundidad. Pero a pesar de todas esas cosas contrarias que parecían, decía, pero wow, pero ¿cómo es el modo que Dios actúa? Qué extraño es el modo de Dios actuar. Y que nosotros hablábamos. Muchos comentan esta promesa, que dice que esta promesa no tiene un contenido religioso. Más bien tiene un contenido
porque habla de descendencia, de tener hijos y de posesión, de poseer tierras. Hermano, pero él creyó y esperó. Y creyó y esperó solo por una cosa, hermano. Porque Dios le había dado una palabra. Dios le dio una palabra que iba a cumplir. Y de esa manera se ve y se comprende que la salvación, la obra de Dios, no depende, hermano, de ninguna capacidad humana. No depende de ningún poder terreno. Hermanos, todo pende y depende de la sola palabra de Dios. Y ahí podríamos preguntar a nosotros y hacer una constatación de fe. Haga un contraste, hermano, sobre su fe y sobre las exigencias que nosotros le hacemos a Dios para servirles y para entregarnos. Hacemos esa pausa para hacer una reflexión personal. Tomemos un tiempo también para nosotros reflexionar, aparte de conocer esta historia, y de ver cuál es la disposición que yo tengo para con Dios. Y si yo he creído su palabra. Y podemos decir, wow, pero yo no tengo una palabra quizás como la tuvo Abraham, como la tuvo Isaac, Jacob, como la tuvo Daniel, como la tuvo la Virgen María. A mí no se me ha aparecido el ángel, a mí no ha venido Dios a mí. Hermano, es que todas las promesas contenidas en la palabra son para sus hijos, para aquellos que han decidido servirle y agradarle a Él. De ahí, mis hermanos, ya nosotros reconocemos que todo pende y depende de la sola palabra de Dios. Y aquí queda claro, hermanos, de una vez y por todas, que la obra de Dios no tiene su consistencia en el poder de los hombres. No tiene influencia de las instituciones de este mundo. No tiene influencia de la política, de las capacidades humanas, de la ciencia, no. La obra de la salvación es obra de Dios. Es obra de Dios, y la salvación que Él nos concede depende solo de la palabra del propio Dios y de la fe con que el hombre responde a esa palabra. Porque también, si no, imagínense que Abraham no hubiese respondido. Tiene que haber una disposición, hermanos. En nuestro corazón también hay algo que nosotros nos corresponde, que es nuestro compromiso humano, hermanos. Hay algo que depende de nosotros. También de que necesitamos pactar con nosotros mismos. A Dios me está llamando, pero yo me encierro al llamado de Dios. Yo me cierro a su promesa. Y ahí está el sentido, hermano. Entonces vamos a ver en esta segunda parte ya de esta enseñanza del día de hoy, cuál es el sentido de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y en la promesa de Dios a Abraham hay dos elementos que nosotros podemos distinguir de una forma muy clara. Lo primero que podemos ver, hablamos de dos elementos, el compromiso de Dios, hermanos. Génesis 17, capítulo 17, versículo 8. Yo seré tu Dios. Hermanos, la promesa propiamente tal, que incluye la descendencia en los hijos. Ahí está el segundo elemento. El compromiso de Dios, yo seré tu Dios, y la promesa propiamente tal, que incluye la descendencia de sus hijos. Y por igual la posesión de una tierra estable para instalarse en ella. Ahora nos toca reflexionar y analizar cada uno de estos elementos. Téngalo pendiente: el compromiso de Dios, la promesa de la descendencia y la posesión de una tierra estable.
Y ese compromiso de Dios se expresa en 3 textos diferentes que nosotros podemos tomar la referencia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 15, versículo 1, nosotros tenemos aquí la Biblia. Usted luego puede tomar la referencia ahí en su hogar, puede estar buscando la Biblia y hacer también su propia reflexión sobre lo que nos dice la palabra. Podemos encontrar en Génesis capítulo 15, versículo 1, que le dice el Señor: después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Aquí le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Y si vamos a Génesis 17, capítulo 17, versículo 8, dice el Señor, en el 8, además del becerro Abraham, perdonen hermanos, a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré tu Dios. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Y en Génesis, también Génesis 28:15, el Señor le dice: yo estoy contigo, yo te guardaré a donde quiera que vayas. Yo te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Génesis capítulo 28, versículo 15. ¿Cuál sentido tiene esto que hemos leído ahora? Hermanos, esto es un compromiso de fidelidad. Esto es la fidelidad de Dios y la bondad de Dios, en el que es Dios mismo quien se compromete a acompañar, a defender, a proteger hasta el final. Y la promesa en este sentido, hermanos, es ilimitada. Es una promesa en su totalidad. Por eso que esta promesa tenía seguridad y esperanza, producía en Abraham una seguridad y una esperanza. Pero también podemos preguntarnos qué exige esta promesa como contrapartida. Y para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta lo siguiente, hermanos. Y ahí nos vamos a un contexto histórico. Por ejemplo, en el Oriente Medio, en el Oriente Antiguo, entre las tribus nómadas, cada clan o grupo familiar tenía su dios. Era el dios del padre, es decir, el dios al que el padre o patriarca del clan familiar daba o había dado culto. Esto está perfectamente atestiguado. Es el Dios de Abraham, Génesis 31, 53. El Dios de tu padre Abraham, Génesis 26. El Dios de Isaac, Génesis 28, 13. El Dios de mi padre Isaac, Génesis capítulo 32, 10. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora bien, lo importante aquí, hermanos, está en comprender que esto que nosotros estamos leyendo, realmente que nosotros decimos esta historia de Abraham, propiamente es comprender que este Dios es el Dios de los nómadas. Cuando hablan se trata de un Dios que no está vinculado a un lugar estable, a un santuario, porque es un Dios peregrino, es un Dios que avanza, que no está vinculado
A nada, un Dios que lleva hacia los desconocidos. Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A eso es lo que le dice. Te mostraré la tierra, te guiaré por ella. Y así Dios acompaña a Abraham cuando va de Harán a Canaán, Génesis capítulo 12, versículo 7, y de Canaán a Egipto. Y el mismo Dios manda a Jacob a regresar a Canaán y le defiende donde quiera que vaya. Le protege contra los abusos de Labán, por ejemplo, que más adelante en Génesis capítulo 31, versículo 42, le salvó del peligro con lo que le amenaza también Esaú. En Génesis capítulo 32, versículo 12, ahí podemos encontrar eso. El Dios del Padre está metido en la pequeña historia del grupo y la dirige. Pero ¿qué exige ese Dios? Exige la obediencia y exige la fidelidad. El estar siempre en camino, la peregrinación constante, acompañado y siendo acompañado por su Dios. Y he ahí ese mensaje profundo de pacto, de compromiso que Dios estableció con Abraham. Hermano, la promesa propiamente tal que ya hemos dicho, incluye la descendencia de los hijos e incluye la posesión de una tierra estable para instalarse en ella. Para comprender el sentido de estas promesas hay que tener en cuenta lo que era la vida de los pastores nómadas. Que hemos hecho un pequeño una pequeña idea de esos pastores. Sin casa, hermanos, sin hogar, sin una ciudad que les proteja. Viviendo siempre a la intemperie, en la inseguridad, en el desamparo. Lluvia va, lluvia viene. Truene o ventee. En tiendas. Usted se imagina, hágase una imaginación o busque una imagen ahí en Google. Por eso, las dos promesas, hermanos, mencionadas responden a las aspiraciones primordiales del grupo de pastores nómadas. ¿Qué es lo que quieren los pastores nómadas? Un lugar donde establecerse. La descendencia, en primer lugar, que ellos tenían ese deseo, sus aspiraciones eran una descendencia. ¿Para qué? Hermanos, para asegurar la continuidad de su clan. Ahí entra ese apartado que nosotros decimos. ¿Y qué más? La tierra en la que esperan asentarse, hermanos. Y de eso se trata, por tanto, de una promesa que ofrece seguridad y que ofrece protección, hermanos. Pero no solo eso, hermanos. Además, prosperidad, abundancia y plenitud. Porque si nosotros leemos en Génesis capítulo 5, versículo 5, ahí vamos a encontrar que el Dios que se revela de esa manera no es el Dios amenazante que castiga, que censura, que impone preceptos y al que hay que aplacar con sacrificios y ofrendas. Nada de eso, mis hermanos, aparece en la manifestación primordial de Dios. Porque se trata del Dios protector que cuida a sus hijos, que cuida a los suyos, que los acompaña siempre en el camino de su incesante peregrinación y los defiende de cualquier peligro. Está con ellos. Y ya nosotros podemos hacer un resumen en este tema. Y es que la promesa es la primera gran revelación de Dios en la Biblia. Téngalo pendiente, hermano.
Y en esa revelación, Dios se manifiesta con dos características muy acusadas. Como Dios peregrino, es decir, un Dios no vinculado a un lugar, a una situación, a una determinada instalación, un Dios que camina con su pueblo donde quiera que va. Y segundo, como un Dios protector, como un Dios que defiende, como un Dios que ayuda, como un Dios que da seguridad en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Hermano, así es el Dios de la historia de la salvación, el Dios de los creyentes, nuestro Dios. Y aquí en esto, lo que hemos explicado hoy, nos queda muy claro que a lo largo de toda la promesa, que el proyecto de Dios y la salvación que Él nos trae, no depende de los medios humanos. No dependió ni siquiera de la capacidad del hombre. Depende solamente de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dijo: yo me comprometo y dije que voy a ser fiel hasta el final, y así es. Demos gracias al Señor por este encuentro de este día, en el que nos hemos podido llenar de la palabra de Dios en esta historia. Mis hermanos, bueno es el nombre del Señor, lo hemos ido poco a poco desmenuzando los temas y reflexionando y leyendo la Biblia para poder reflexionar. Le damos gracias al Señor, le decimos al Espíritu Santo sempiterno que nos llene del don de ciencia para sentir con la iglesia en la estima de las cosas terrenas y así aumentar nuestra esperanza viviendo para los valores eternos. Que el Señor Todopoderoso en este día nos siga bendiciendo y que María, estrella de la evangelización, ruegue e interceda por nosotros. Que San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda dejar me gusta y compartir. Shalom, Shalem.